Vamos a orar. Padre, te alabamos y te damos gracias por tu amor, porque podemos adorarte. También podemos escuchar y recibir tu palabra en predicación. Háblanos, te necesitamos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, los niños salen a la iglesia infantil. Y les voy a invitar a que abran sus Biblias en la epístola, la carta del apóstol Pablo a los Filipenses, en el Nuevo Testamento. Filipenses, capítulo 1. Filipenses, capítulo 1. Vamos a ver los versos del 22 al 30. Ya hemos explorado anteriormente los versos anteriores, el contexto de este pasaje. De acuerdo a la lista tradicional de las cartas o de los escritos del apóstol Pablo, el apóstol escribió alrededor de 13 cartas del Nuevo Testamento, y algunos cuentan Hebreos también como una carta del apóstol Pablo, aunque la autoría de esa carta, humanamente hablando, no se está seguro quién fue todavía, pero bueno, por lo menos 13 cartas. Y en estas cartas de Pablo nosotros encontramos muchas frases y muchas declaraciones, muchas expresiones que realmente definían la vida de Pablo. Nosotros recordamos muchas. Si yo pidiera ahora que citáramos algunas, empezaríamos con todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿no? Y unas cuantas más. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Podríamos estar enumerando muchas de las frases y expresiones. Todas tienen un mensaje y todas están dentro de un contexto, obviamente con un mensaje que en ocasiones son un desafío también para nosotros. Muchas veces no solamente son promesas que nos inspiran, también son palabras que nos desafían, que nos confrontan. Frases como la que registra, por ejemplo, ahí mismo en el capítulo 1, el verso 21, antes de lo que vamos a estar leyendo, donde el apóstol Pablo dice, porque para mí, y esta la conocemos muy bien, ¿cierto? ¿Qué tal si la busca ahí en su Biblia, versión Reina Valera, el verso 21? Bueno, en la versión que tenga, pero Reina Valera para que sonemos aquí igual. Filipenses 1, 21. ¿Lo tiene? ¿Sí? A la cuenta de 3, 1, 2 y 3. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Lo decimos de nuevo. 1, 2 y 3. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Una tremenda expresión y afirmación del apóstol Pablo, porque revela el núcleo, el centro, la esencia de su vida. Y no solamente de su vida, sino lo que debería ser de todos los creyentes, el corazón de la vida cristiana. En el caso de Pablo implicaba todo, el centro, la esencia, el corazón de su propio ministerio, de su llamado, ¿no? Y Pablo creía que porque Dios es el Dios de vida, porque él había recibido el perdón de sus pecados, la muerte no era un problema que enfrentar. Dice, para mí el morir es ganancia. Cristo es la razón de mi vida, Cristo es el poder en mi vida. Detrás de esa expresión hay todas estas cosas. Ser como Cristo es lo que yo persigo. Cristo es el mensaje. La proclamación de Cristo es el mensaje. Por Cristo vivo y para Cristo vivo. Por lo tanto, para mí el vivir es Cristo, el morir no es un problema. Y en ese contexto hay otras frases muy cargadas de riqueza, muy sugerentes para nosotros. Y en eso quiero que nos enfoquemos en los próximos minutos, porque de ahí vamos a extraer algunos principios bajo el tema priorizando lo necesario sobre lo mejor. Priorizando lo que es necesario sobre lo mejor.
Y lo que vamos a estar viendo es cómo la madurez espiritual se evidencia cuando nosotros somos guiados y gobernados no por nuestras preferencias, sino cuando nosotros comenzamos a darle prioridad a lo que Dios nos indica, a lo que Dios nos muestra que es necesario. Filipenses 1, verso 22 dice: mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Les recuerdo algunas cosas que hemos hablado, en las ocasiones que hemos hablado aquí de la carta de Pablo a los filipenses. Pablo escribe a la iglesia en Filipos, a estos cristianos, desde la prisión. Para comenzar, el contexto es bien desafiante. Pablo está preso. Pablo no sabía cuál iba a ser el resultado del proceso legal o judicial por el que lo estaban llevando a él, por el que lo estaban guiando, en el que se encontraba. Pablo no sabía si le iban a encarcelar por mucho tiempo, si le iban incluso a cortar la vida, y muy probablemente está contemplando la posibilidad de perder su vida, de que lo maten. Y es posible que en ese contexto él se encuentre pensando, puede ser que me ejecuten, que me quiten la vida, puede ser que me quede en esta celda por mucho tiempo más, puede ser que me suelten o que no me suelten, me den la libertad o no, puede ser que muera o que no muera, pero Pablo está dejando algo bien claro: sea lo que sea que suceda, yo estoy en victoria, yo soy vencedor, yo soy del equipo que gana, yo voy a ganar. Así que en los versículos que acabamos de leer, continúa precisamente con esa idea. Pablo ya ha dicho, el morir es ganancia. Pero en el verso 22 dice: mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, entonces no sé entonces qué escoger. No sé entonces qué escoger. Yo le pregunto, ¿se ha sentido usted alguna vez así? Cuando no está seguro qué camino tiene que tomar, cuando está indeciso. Por un lado, en este caso, por ejemplo, y es posible que nos hayamos encontrado en una situación similar, por un lado hay algo que es bueno, ¿verdad? Hay algo que es bueno, pero por el otro lado hay algo que es, dice, muchísimo mejor. Hay una evidente tensión entre una cosa, entre lo bueno y lo que es muchísimo mejor. Y por eso es probable que nuestra lógica nos diga a nosotros, si hay algo bueno y hay algo muchísimo mejor, yo debo escoger lo que es muchísimo mejor. Así, con toda la sinceridad de Rosalba, ¿verdad? Ella lo dice, claro, lo bueno es bueno, pero lo muchísimo mejor parece indiscutible, ¿no? No tiene sentido. Eso es lo que hay que hacer. Sin embargo, nosotros vamos a la Biblia y pasajes como este y vemos algo sorprendente. Porque el enfoque de Pablo no está en lo que era muchísimo mejor para él, para nada. Ese no es su enfoque, sino en lo que era necesario. Ahora, yo no creo que para nosotros como cristianos alguien tenga que convencernos, y no tenemos nosotros ni siquiera que esforzarnos mucho para entender que ir a la presencia de Dios es lo que es muchísimo mejor. Yo creo que no haya necesidad de convencerlos a ustedes de esto. El domingo pasado mi esposa y yo tuvimos la oportunidad de estar con la hermana Isabel. Bueno, fuimos a ver a Blanca también, qué bueno que la vemos aquí hoy, ¿cierto? Tan ocupada, pero estuvimos allá con Isabel y fue impresionante. Ustedes saben que Isabel está pasando por un proceso en que su mente está afectada, su salud mental está bien quebrantada, pero no se le olvidan los himnos. Y ahí empezamos a cantar himnos de una forma tan maravillosa, pero de repente Isabel hace un alto y dice: yo tengo un amigo, y es mi mejor amigo, y se llama Jesús. Pero fíjense lo que dice después, se me ponen los pelos de punta. Y yo quiero verlo, y pronto voy a estar con él. Pero iglesia, ella decía esto, y ahí están Blanca y Jaime,
con una alegría, con una sonrisa. Voy a ver a Jesús. Es decir, lo que he anhelado durante toda mi vida como cristiana, lo voy a ver con mis propios ojos. Y yo no creo que haya un cristiano, y si lo hay, pues vamos a tener que trabajar con él, a quien haya que predicarle un mensaje sobre los beneficios del cielo. Pero le menciono algunas cosas. Por ejemplo, Primera de Pedro 1, verso 3 dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible. ¿Sabe dónde está esa herencia? Dice reservada, ya está reservada, firmada y acuñada para nosotros en los cielos. Ustedes recordarán el famoso pasaje de Juan 14:2, que se usa mucho incluso en contextos de funerales y celebraciones de vida. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, dijo el Señor. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Apocalipsis 21:4 dice de los beneficios: enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Pero permítame hacer una observación. Lo maravilloso del cielo no son los beneficios que vamos a recibir. No, eso va a estar ahí. Y gloria a Dios, porque esa es la realidad del cielo. Lo maravilloso del cielo no son las bendiciones que vamos a experimentar. Eso sería, si nosotros aspiráramos al cielo solamente por los beneficios del cielo, sería una visión muy humanista, muy centrada en nosotros. Pero lo maravilloso del cielo, además de todas estas cosas, lo más grande del cielo es esa experiencia que una hermana como Isabel anhela y está a la expectativa de ella, está esperando que un día se haga realidad. La experiencia de Isabel: voy a ver a Jesús, alabado sea el nombre del Señor. Lo más grande del cielo. Por eso hay el contraste, siempre me gusta hacerlo, entre el infierno y el cielo. El infierno es infierno no porque hay diablitos, los hay, no porque hay fuego, no porque nunca se apaga, no por el terror que imparte hablar del infierno. Lo peor del infierno es que la persona que termine allí va a estar por una eternidad separada de Dios. Eso es lo que hace al infierno infernal. Por su lado, y por el contrario, la maravilla del cielo no es que no va a haber muerte, no va a haber enfermedad, no va a haber dolor, no va a haber tristeza, pero va a haber lo que, además de todas esas cosas, lo que en el infierno no hay. Vas a tener la posibilidad, la oportunidad de estar para siempre con el Señor. Ahora, note algo aquí en el verso 23. Dice, teniendo deseo de partir, él dice, yo por mí, I'm ready. Como está, dice Isabel, dice, lo voy a ver. Y dice, ya pronto, ¿no? Dice, para mí, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Muchísimo mejor. Estar con Cristo es lo muchísimo mejor. Así que al hablar del cielo entre cristianos, yo sé que no tengo que darle 100 versículos, que usted no necesita ver una película del cielo. Un tiempo atrás estaban en boga las películas de la gente que iba al cielo y venía, y a veces yo decía, wow, vieron cosas que la Biblia no dice, pero ni modo, ¿no? Y algunos superan a Pablo, porque Pablo no le fue ni daba autorización para que contara lo que había visto. Pero bueno, usted no necesita que traten de convencerle por otro medio de que morir para estar con Cristo es muchísimo mejor. Estar con Cristo, ¿sabe por qué? Porque significa libres del pecado, significa sin lucha, sin dolor, sin conflicto, pero significa estar cara a cara con tu Salvador. Y iglesia, eso no tiene comparación. Ahora, hay una tensión aquí en el texto. Si eso es lo muchísimo mejor, ¿por qué Pablo está considerando otra cosa y no como Rosalba, lo muchísimo mejor?
Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Dice, de ambas cosas estoy puesto en estrecho. Pablo se encuentra en un dilema y lo resuelve fácil, priorizando lo que es necesario sobre lo que es muchísimo mejor. De hecho, la Nueva Traducción Viviente lo pone de esta manera: estoy dividido entre dos deseos. Quisiera partir y estar con Cristo, lo cual sería mucho mejor para mí, dice. Pero por el bien de ustedes, es mejor que siga viviendo. Él dice, las dos cosas las deseo, las dos cosas me apremian. Quiero irme, pero también reconozco que debo quedarme. Y es obvio que la opción de quedarse, de seguir viviendo en la tierra, es la más difícil, porque es la opción que implica un sacrificio. No es la de irse con el Señor, sino la más difícil, sino la de quedarse aquí en la tierra. Ahora piensen en esto, porque el contexto histórico de todo esto y lo que está pasando en el contexto es muy valioso y es necesario para entender acá la intensidad de lo que Pablo está diciendo. Recuerden en primer lugar que Pablo está preso, ¿ok? Y no era una cosa sencilla. Que los cristianos en ese tiempo no la están pasando bien. Así que cuando en medio de las circunstancias en que se encuentra, dice partir y estar con Cristo es muchísimo mejor, no solo lo dice en serio. Nosotros hemos conocido, es posible que usted haya conocido, yo he conocido hermanos llenos de fe que han estado en una situación bien desafiante, de quebrantamiento de la salud, y ellos dicen, ya puedo irme. Ya estoy listo para irme. Creo que lo mejor para mí es partir, ¿no? Así que Pablo no solo lo dice en serio, Pablo le da un tremendo peso a lo que está diciendo. Esa declaración es bien fuerte. Y el contraste entre una cosa y la otra cosa, entre lo bueno y lo mejor, es bien fuerte. Tan fuerte que Pablo usa el término, a mí me llamó la atención estudiando esto, porque usa el término carne. La Nueva Traducción Viviente lo presenta como viviendo, vida, pero Pablo usa, y la Reina Valera del 60 usa carne. Ahora la pregunta es, ¿por qué es esto relevante? ¿Sabe por qué? Porque para Pablo la carne representa fundamentalmente, ¿sabe qué cosa? La naturaleza humana caída, la naturaleza que es incapaz de seguir a Dios, la naturaleza que es incapaz de conformarse a la voluntad de Dios. Eso representa la carne para Pablo. Así que en cierto sentido lo que Pablo está considerando es un sacrificio, es algo sacrificial. Él dice, si dependiera de mi preferencia, estoy dispuesto, si me tocara a mí elegir, estoy dispuesto a escoger el sacrificio. ¿Y cuál es el sacrificio? Pablo dice, seguir viviendo en esta carne. Seguir aquí, en medio de la lucha, en medio de la debilidad, en medio de la persecución, en medio de las limitaciones de esta carne, en medio de las limitaciones de esta vida. Y yo pensaba en esto y digo, esto choca de frente como dos trenes a alta velocidad con nuestra cultura. Porque nosotros vivimos en una cultura que piensa que la meta es vivir y vivir más y vivir mejor. Y vivir incluso por lo que es mejor para mí, jamás por lo que es mejor para otros. Hay personas que se proponen alcanzar metas en su vida y cuando tú ves lo que están haciendo, cuando tú ves su meta, no tiene nada que ver con los demás. It's all about me, soy yo. Por eso para muchos en nuestra cultura, una declaración como la de Pablo, morir es muchísimo mejor, no tiene sentido. La idea de que vivir es lo difícil, que seguir viviendo es lo sacrificial, no es fácil de entender. Y déjeme decirle que en esta búsqueda de vivir y vivir más es histórica en la humanidad. A lo largo de la historia el hombre se ha empeñado a tal punto que si no lo sabía, en San Agustín está la fuente de la juventud. Por favor, no corran. La idea de que vivir es difícil no
no es congruente con la mentalidad de nuestra cultura. Y Pablo dice, yo escojo seguir viviendo. Yo escojo el sacrificio y digo yo, vaya opción, ¿no? Yo decido por lo que es más difícil, no por lo que es muchísimo mejor. Y créame, bueno, usted lo sabe, es posible que en algún momento en su vida usted tenga que escoger entre lo que es mucho mejor y el sacrificio también, y la entrega. Y la pregunta que podemos hacernos es, ¿cómo sé que lo que debo escoger es lo bueno, es lo necesario y no lo mejor? La cultura, especialmente en este hemisferio, con su promoción de un estilo de vida egocéntrico, realmente no provee yo diría un contexto o un ambiente favorable para que estas ideas de la vida cristiana, lo que Pablo implica en este pasaje, se pongan en práctica, las vivamos. Vivimos en una cultura que nos ha enseñado a poner en primer lugar solamente lo que es mejor para nosotros, a no pensar en los demás y mucho menos si implica algún tipo de sacrificio. Queremos evitar el dolor a toda costa, queremos evitar la incomodidad a toda costa, evitar todo lo que implique entrega, todo lo que implique compromiso, todo lo que implique sacrificio. Sabe que estaba leyendo un artículo muy interesante que la generación actual, esta generación, bueno, de las últimas 2 generaciones para acá, este artículo dice que la juventud, 2 cosas que tradicionalmente nosotros no teníamos problema con hacer, ellos no están queriendo hacerlo. Número 1 es tener compromisos serios de noviazgo. Y número 2, casarse. Ellos prefieren convivir, vivir juntos, pero nada de compromiso, ¿no? Vivimos influenciados por una cultura que nos dice, haz lo que sea mejor para ti. Haz lo que más te convenga, lo que más te beneficia. Aun cuando muchas veces mi decisión afecta a otras personas, aún así, es tremendo la forma en que esta cultura ejerce influencia incluso sobre los cristianos. Hazlo, incluso cuando perjudica a otros. No me importa. Si me conviene, me conviene a mí. Y digo yo, qué manera de vivir tan diferente a lo que la Biblia nos enseña. Qué manera tan diferente de vivir a lo que el mismo apóstol Pablo modela para nosotros. Y déjeme decirle, no solamente modela para nosotros, Pablo aspiraba a que los filipenses y todas las iglesias, hasta el día de hoy, hasta que Cristo venga, vivieran de esa manera. Y la pregunta es, ¿cómo escoger en esas situaciones, cómo escoger en esas circunstancias en las que Dios no me ha dado una lista a mí de paso por paso, qué es lo que tengo que hacer, paso 1, paso 2, y esto es lo que te corresponde? En una situación así, tú tienes que escoger esto, en la otra tienes que escoger lo otro. Pablo, aquí está el punto. En este pasaje, porque están los principios, porque Pablo no está enfocado en lo que era mejor para él. No, Pablo está enfocado en otras cosas. Pablo está enfocado, por ejemplo, en el avance del evangelio, en el progreso, por decirlo de alguna manera, del evangelio. Y eso marca una gran diferencia entre lo muchísimo mejor y lo bueno, lo que es necesario. Escuche, iglesia, no es mi preferencia la que determina la prioridad. No es lo que yo prefiero lo que determina mi prioridad, sino que es lo más necesario. Verso 24 dice, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y Pablo está considerando esto como lo más necesario, y algunas cosas lo hacen más necesario. Pero primero es necesario, lo que les gusta tomar nota, por el progreso espiritual de otros creyentes, por lo que significaba esto en la vida espiritual de otras personas.
Pablo lo veía como algo necesario, más necesario, a causa de aquellos cristianos y en realidad de todas las demás iglesias. Dice, ellos necesitan mi guía, ellos necesitan mi liderazgo, necesitan mi ministerio para ellos poder seguir avanzando, creciendo en su fe. Ahora le digo algo, esto que Pablo está diciendo no es un sentimiento de autosuficiencia. Pablo sabe que Dios puede levantar a otros y usar a otros, nosotros lo sabemos. Pero Pablo está convencido de que en ese momento él todavía es útil. Y porque es útil, él es necesario. Fíjense que él no dice, esto es lo que Dios me dijo, esto es lo que él está diciendo es, si me dejan a mí lo que yo escojo hacer, es esto. Es quedarme aquí para ser de beneficio, aunque implique un sacrificio, aunque tenga que enfrentar prisiones, aunque tenga que sufrir maltratos, aunque tenga que experimentar traiciones, aunque la persecución cruel esta no pare. Yo escojo todas estas cosas porque mis hermanos en Filipos y las iglesias me necesitan. Yo soy útil para mis hermanos y este es el principio que Pablo sigue. El bienestar espiritual de otros va primero. No es simplemente una cuestión de preferencia, ni siquiera de beneficio personal. No, es una cuestión de propósito, es una cuestión de llamado, es una cuestión de impacto. Y permítame decirle, usted y yo necesitamos vernos a nosotros no solamente como instrumentos útiles, sino además como instrumentos necesarios. Porque no nos vamos a entregar. De hecho, nosotros no vamos a crecer en nuestro compromiso con Dios y su obra. No nos vamos a entregar plenamente al servicio a Dios si nosotros no entendemos que somos útiles y que somos necesarios en el propósito de Dios. La Biblia enseña que cada creyente tiene dones para servir, para el ministerio, cada creyente. Dios no te va a dar un don, dice, a este ni lo necesito, no es útil, es un inútil. No le crea a su esposa cuando se enoja, ¿ok? Él es útil, él es un inútil, no sirve para nada, no le voy a dar dones. Dios no va a desperdiciar los dones. Dios los da con propósito. Y ese es el punto que necesitamos llegar. Ok, si Dios me da dones es porque Él quiere usarme. Dios determinó que nos iba a usar y que nos iba a necesitar para su obra. Otro puede hacerlo fácilmente, no hay problema. De hecho, me encanta una frase del poeta cubano José Martí que dijo, el hombre es más útil allí donde es más necesario. Y con esto, escuche bien, porque cualquiera decir, pero es un estilo de vida, una forma de vivir demasiado centrada en uno, ¿no? Como, ay, sí, Dios me necesita, yo soy la última Coca-Cola del desierto. No, ese no es el punto. Aquí no se está promoviendo una vida orgullosa, ni una actitud de alguien que se crea que es más importante de lo que en realidad es, no. Pero lo que sí estoy diciendo es esto. Usted y yo necesitamos llegar a un punto en el que nos veamos como un instrumento útil en las manos de Dios. No somos imprescindibles, eso lo sabemos. Hay gente que piensa, que me voy de esa iglesia, no de esta, ¿no? Pero de cualquier otra. Yo me voy de esa iglesia y se la van a sentir. No, nadie es imprescindible, hermano. Nadie, absolutamente nadie. ¿No? Pero sí somos necesarios. Y ¿sabe qué? Eso no lo determinamos nosotros. Dios lo ha determinado así. Así que esto es clave. Pablo está dispuesto a asumir el sacrificio de seguir viviendo en este mundo, no porque le era conveniente, sino porque era necesario. Y él pone a los filipenses, pone a los creyentes, a sus hermanos, en primer lugar. Y en la vida de Pablo eso no nos sorprende, Pablo, ¿no? Pero tampoco nos sorprende que lo esperara no solamente de la iglesia en Filipos, sino también de la primera iglesia bautista hispana de Palm Coast, porque para eso está esta carta. Por eso más adelante en Filipenses, ahí mismo los versos 3 y 4, capítulo 2 dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. ¿Se da cuenta que no hay contradicción?
Considera a los demás como superiores. No hay orgullo en esto. No hay un sentido de que porque yo soy superior a ustedes prefiero quedarme porque ustedes me necesitan. No, al contrario. Porque los considero a ustedes superiores, yo quiero quedarme para servirles. Bendito sea el nombre del Señor. Y la idea se completa en el verso 25 donde dice, y confiando en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe. La nueva traducción viviente lo dice así: al estar consciente de esto, estoy convencido de que seguiré con vida para continuar ayudándolos a todos ustedes a crecer y a experimentar la alegría de su fe. En otras palabras, voy a estar con ustedes para provecho de ustedes. Y una vez más, no tiene que ver con lo que me aprovecha a mí. El verdadero ministerio no tiene que ver con lo que me aprovecha a mí. Ministerio, que quiere decir servicio, la palabra, es servicio que aprovecha a otros. Aprovecha a otros. Ese es uno de los consejos, capaz que el que más recuerdo, de mi pastor cuando Zulema y yo fuimos a salir al pastorado por primera vez en el año 99. Bueno, empezó en el 98 el proceso, pero nos establecimos en el 99. Pero a finales del 98, principios del 99, cuando fuimos a salir, mi pastor siempre me dijo, te voy a decir una sola cosa. Usa tu ministerio para ayudar y bendecir a las personas. No uses a las personas para hacer crecer tu ministerio. No uses, y esa es la clave, a las personas, porque el ministerio es servicio. Hay gente que todo lo que está buscando es que la gente les sirva a ellos. Hay ministros, hay iglesias, hay de todo, que todo lo que están buscando es precisamente eso. Y el ministerio dice para provecho. ¿Sabes esa palabra provecho? Quiere decir para avance, quiere decir para progreso. De hecho, quiere decir cambiar el estado de una persona para algo mejor por medio de avanzar y de progresar. El progreso espiritual de otros es lo que pone en mí esa carga, esa necesidad. Y el progreso espiritual es necesario. Y Pablo conecta ese progreso con algo más. Dice, para vuestro provecho y gozo en la fe, como dice la nueva traducción viviente, para que experimenten la alegría de su fe. Déjeme hacerle esta pregunta esta mañana. ¿Estás ayudando a otros a que experimenten la alegría de la fe? Eso es ministerio. Es lo que nos enseña la Biblia. Este progreso, dice, produce gozo. Y este gozo es el gozo de la fe. No tiene que ver con lo cómodo o lo incómodo de las circunstancias. Tiene que ver con el crecimiento espiritual. Tiene que ver con la madurez espiritual. Y ahora le voy a hablar a los padres. Escuchen, padres. Cuando tome decisiones en relación a su familia, cuando tome decisiones en relación a sus hijos, tenga en cuenta el impacto que esas decisiones van a tener en la vida espiritual de su hogar, en la vida espiritual de sus hijos. Yo lo he visto por 30 años, lo he visto pasando en las iglesias. Hay gente que se molesta en la iglesia. Ustedes son unas ovejas dóciles, maravillosas. Pero hay gente que se molesta en la iglesia por cualquier cosa, por lo que se dijo o no se dijo, por lo que se hizo o no se hizo, lo que se anunció o no se anunció, por el aire puesto, por el aire quitado, por los ventiladores encendidos, los ventiladores apagados, porque la hierba, porque el parqueo, porque lo que sea. Hay gente que se queja de todo y los he visto que han tomado a su familia, a veces por trivialidades, por boberías, y han sacado a su familia de la iglesia y han expuesto a sus hijos al mundo y han roto la relación y la amistad. Y el domingo pasado me quedé con una alegría y un gozo impresionado porque por primera vez vino una familia a la iglesia con dos niñas pequeñas. Las dos niñas fueron a la iglesia infantil y cuando salen de la iglesia infantil veo que la niña está rajada en llanto, está llorando fuerte. Y yo me acerco y digo, ¿qué está pasando? Y la mamá me dice, es que no se quiere ir para la casa. Eso es lindo. Algo bueno está pasando por ahí. Es que más capaz que el domingo que viene, capaz que se me lo fuerte. Se me van a ir para la iglesia infantil. Le digo a Zulema, qué gozo pone eso en mi corazón, le decía a Zulema.
¡Qué alegría! Porque los niños están llorando porque no se quieren ir y los adultos llorando. ¿Y cuándo acaba este? ¿No? Porque sí que, ¿no? Pero por lo menos los niños, gloria a Dios, tengan gente ha tomado decisiones así, han separado a sus hijos de ese ambiente. Déjeme decirle, con todas nuestras imperfecciones, no hay lugar mejor para vivir y estar y hacer la vida que la iglesia. Bendito sea el nombre del Señor. No le quite a sus hijos esa oportunidad. No los saque de ese ambiente. Ahora, no descuide las decisiones que afectan el desarrollo espiritual de sus hijos. Decida con sabiduría, porque usted y yo sabemos que eso es lo más importante. Opte por lo más. Decida, dele prioridad a lo más necesario. El progreso espiritual de otros creyentes, incluyendo tu familia. Pero no solamente eso. Es curioso porque a mí me gusta decir, ya estoy terminando. Y cuando uno lee la carta de Pablo, Pablo dice, por demás, y uno dice, Pablo ya va a terminar, dijo, por demás. Y después de eso vienen 7 capítulos más. Pero por lo menos Pablo tenía revelación, ¿no? 2. Escoja lo que puede incluso significar sacrificio. Pablo lo deja claro ahí. No solamente por el crecimiento y el progreso espiritual de otros creyentes, sino por el beneficio a la obra de Dios. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, dice el apóstol Pablo. Esa palabra beneficio quiere decir fruto, fructificar, producir resultado. De ahí que algunas traducciones lo digan de esta manera. Ahora bien, si seguir viviendo en este mundo representa para mí un trabajo fructífero, ¿qué escogeré? Trabajo fructífero. Nueva traducción viviente. Pero si vivo, puedo realizar más labor fructífera, y dice clarito, para Cristo. Y el énfasis está en la obra de Dios, en el avance del Evangelio, que era una prioridad. En otras palabras, si mi vida sigue produciendo fruto, si mi permanencia aquí ayuda a que la obra de Dios siga avanzando, entonces Pablo dice, no sé qué escoger, porque en cualquier caso, primero el énfasis ya vimos, no está en él, está en el progreso de la obra de Dios, está en el avance del Evangelio. Y esa era una prioridad clara en la vida de Pablo. Y Pablo enfatiza eso primero, pero entonces también implícitamente está diciendo, eso inclina la balanza. Si soy de fruto y voy a producir para la obra de Dios, eso inclina la balanza, eso pesa mucho más. Es como si Pablo claramente estuviera entendiendo, y lo entendía, Dios quiere seguir usando mi vida. Mi vida todavía puede dar fruto. Le digo algo más de Isabel, porque nosotros fuimos con la intención de saludar a Blanca, que había cumplido años recientemente, abril 7 fue, ¿no? Abril 7, pero fuimos obviamente a visitar a toda la familia, a Isabel. Y uno va y dice, pues, ¿cómo podemos ministrar nosotros? ¿Cómo podemos nosotros servir a una persona que está pasando por este desafío en su vida? Y resulta que nosotros muchas veces vamos a circunstancias, situaciones así, pensando que vamos a ir a ministrar a alguien y salimos nosotros ministrados. Porque ver su vitalidad espiritual en medio de todo, cantar los cantos, cantar los himnos, me hizo pensar en algo. Hermano Jaime, su mamá todavía está dando fruto para Cristo. Todavía está siendo de bendición a otros, ¿no? Y Pablo sabe todo eso. Y Pablo sabe, quizás él no sabía incluso las cartas que todavía le faltaban por escribir. No sé. Pero si Pablo en ese momento decía, Señor, para mí es muchísimo mejor que me lleves contigo, así que aquí estoy, llévame, y que venga y manda un carro de fuego que tú lo has hecho en el pasado, como hiciste con Elías, mándame a mí también, llévame a mí también. Si Pablo hubiera tenido la oportunidad y se le daba la opción y la posibilidad de escoger él, probablemente muchas de las cartas del Nuevo Testamento no las tuviéramos hoy. No tuviéramos Colosenses, Filemón, Efesios, Primera y Segunda a Timoteo, no tuviéramos la carta a Tito, no tuviéramos esas cartas, porque esas cartas son posteriores
a ese momento, a ese tiempo. Todavía tenía mucho que producir. Aún desde la cárcel el evangelio seguía avanzando. Aún en la dificultad Dios estaba obrando. Y esa es la idea que continúa. Si sacrificarme y seguir viviendo resulta en beneficio de la obra de Dios, entonces yo decido por el sacrificio. Bendito sea el nombre del Señor. Yo le digo, yo me gozo al ver cuántas personas en nuestra iglesia están tan activas, involucrando y trabajando, a tal punto que Ángel Ruiz, porque hay varios ángeles aquí, esto es casi el cielo. Ángel Ruiz, Ángel Vázquez, Raúl Ángel, ¿verdad? ¿Qué otro ángel hay por ahí? Ángel Izquierdo, gracias, se me olvidó, mucho gusto. Ángel Ruiz me dijo, tengo un salmo que estoy componiendo. Porque yo quisiera tener esa foto, lo hubiera puesto en la pantalla. Dice Ángel, y mi salmo es sencillo, mi salmo dice así: Ángel Izquierdo es mi pastor, trabajo no me faltará. No eres el único ángel, que tengo otro ángel tirando cable por allá. Yo me gozo en eso. Pero iglesia, ¿qué tal si hacemos de esto la meta de todos? ¿Qué tal? ¿Qué tal si es el esfuerzo no solamente de algunos? Cuando se trata de decidir, de considerar mis opciones, es mi meta optar, y esta es una pregunta que vale la pena hacer, es mi meta priorizar lo que resulta en beneficio de la obra. Soy capaz de priorizar lo que tiene que ver con Dios y su obra, aunque implique sacrificio, entrega, compromiso. En otras palabras, el apóstol nos está diciendo, si optar por el sacrificio va a ser fructífero, entonces yo escojo el sacrificio. No escojo lo que es mejor. Y yo me pregunto, ¿qué sucedería en la obra de Dios si nosotros también tuviéramos esa prioridad? Si nosotros oráramos al Señor diciendo, Señor, dime dónde voy a ser fructífero y cuenta conmigo. Dime dónde voy a ser fructífero y me hago presente y me hago disponible. Muéstrame, Dios, cómo mi vida, mi labor no va a resultar en likes para mí, pero likes para ti. Bendito sea el nombre del Señor. Dime, Señor, cómo mi servicio puede ser de beneficio a lo que tú estás haciendo. Y voy a situarme allí, donde voy a ser fructífero. Y voy a dar, Señor, lo mejor para ti. No la sobra, no lo que me queda. No, Señor, porque muchas veces nuestro empeño, nuestro enfoque en las cosas que producimos para nosotros, acá, para el Señor, como quiera, como salga. Yo le pregunto a ustedes, ¿cómo se sentiría usted si yo me paro aquí en este púlpito cada domingo y de repente usted nota que yo no estoy preparado para nada? Que no he dedicado mi tiempo a prepararme en lo que me toca hacer, porque a fin de cuentas cualquier cosa que les diga, con eso pueden ir tirando. No, usted no lo aceptaría. De hecho, yo le aconsejo que nunca lo acepte. No, de hecho, más todavía, para los que no lo sabían, si tenemos un pastor en la iglesia que tiene un llamado y la iglesia cree en ese llamado y la iglesia invierte para que ese hombre pueda dedicarse aquí a tiempo completo, yo no puedo ser irresponsable con mis cosas. Yo tengo que darle prioridad a las cosas. Yo tengo que hacerlo y hacerlo en excelencia. Y si de repente soy muy excelente en las cosas que tienen que ver conmigo, Ángel Izquierdo, pero no lo soy con la obra de Dios, estoy fallándole a Dios y le estoy fallando a usted. ¿Entiende? Entonces no es solamente, Señor, úsame porque quiero darte lo mejor. Ahora le he dicho muchas veces a la juventud, porque se habla mucho de la excelencia. ¿Qué es la excelencia? La excelencia no es ser mejor que otros. Eso no es excelencia. La excelencia es dar lo mejor de ti. Cuando usted da lo mejor de usted, usted está dando con excelencia. Por lo tanto, Pablo nos enseña y nos dice, ¿dónde soy útil?
Y yo sé que es un tema controversial, porque hoy no se quiere hablar de sacrificio, pero yo le voy a decir la verdad pura del evangelio completo, es que la vida cristiana también implica sacrificios. Y si no se lo habían dicho, yo se lo digo. Ya que, pero pastor, Dios quiere que yo viva ese nivel. Claro que sí. En Mateo 16 el Señor dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz. Y dígame que eso no es pedir bastante. Cuando Pablo escribe a la iglesia en Roma, me encanta Romanos 16, porque en Romanos 16 Pablo habla de la familia izquierda. Lo descubrí hace muchos años cuando era muchacho y se lo leía a todo el mundo. Porque Pablo manda saludos a Priscila y Aquila. Y dice, Priscila y Aquila expusieron su vida por mí. Manda saludos a una hermana que se llama María, que no es Mafe de apellido, ni María. Dice, saluda a María, pero se parece a ti en algo. Dice, la cual ha trabajado mucho entre vosotros, especialmente su esposo Gary. No, esa es la versión en inglés. Pero luego dice, saluda a Andrónico y a Junias, mis parientes y mis compañeros de prisiones, a fulana y a fulana que trabajan arduamente en el Señor, a la hermana Pérsida, la cual ha trabajado mucho en el Señor. Y de repente dice, y saluda a la familia Narciso. Mi papá se llamaba Narciso, para que no sabía. Desde niño decía, mira, Pablo nos mandó saludos cuando escribió a los romanos, saludos a la familia de Narciso, ¿no? Pero me llama la atención que dice Pablo, fulano se sacrificó por esto, el otro dio lo otro, y lista todos los sacrificios, el trabajo, y después dice, y a los de Narciso, parece que los de Narciso no tenían que ser reconocidos, ¿no? Pero bueno, el trabajo, prisiones, y eso es lo que el Señor nos está llamando. Si estamos nosotros también dispuestos a eso. Pero hay algo que no quiero dejar de decirles hoy. Sí, escogemos el compromiso, la entrega, aunque implique ciertos sacrificios, ciertas cosas, lo escogemos. Por amor a los hermanos, por el progreso espiritual de otro, por el crecimiento, la madurez de otro. Lo escogemos porque va a ser beneficioso a la obra. Sí, me voy a entregar. Esta semana ya tuvimos la primera reunión del comité de los proyectos que aprobamos acá, del parqueo y todo lo demás. Y yo los escuchaba hablando con tanto entusiasmo y les digo, dentro de mí, mi corazón de verdad que fui conmovido profundamente, porque dos de ellos dijeron, yo puedo dedicar mis días de vacaciones a trabajar en estos proyectos. Y yo, ¡wow! Dos dijeron eso. Cuando estábamos organizando de la clínica, muchos dejaron de hacer sus labores regulares, diarias, para venir a servir. Algunos dejaron su trabajo de ganarse su dinero. Unos pidieron PTO, el otro, PT, lo que sea. Y dejaron de... Y yo digo, wow, Señor. No solamente porque beneficia a otros, porque beneficia a la obra, sino mire cómo concluye. Para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús, por mi presencia otra vez entre vosotros. No solamente para el crecimiento de otras personas, el progreso espiritual, no solamente porque es beneficioso para la obra, pero aquí en este contexto lo que está implícito es para que Cristo sea glorificado, para que Cristo sea exaltado. Aquí Pablo como que le está diciendo, ustedes están orando para que yo les sea devuelto, para que yo pueda estar con ustedes. Ustedes están orando para que Dios me saque de esta prisión. Si la opción fuera mía, yo voy a escoger el sacrificio y seguir viviendo, porque ustedes me necesitan, porque sería todo esto. Y dice, pero yo confío en que Dios va a responder sus oraciones. Y cuando Dios me permita volver, ustedes se van a regocijar. Van a llenarse de gozo de que Dios me haya devuelto, de que sus oraciones han sido contestadas. Bendito sea Dios. Y de que Dios está interesado en ustedes,
de que Dios está interesado en el beneficio espiritual de ustedes. Y como resultado, al final del día, en resumen de todas estas cosas, va a pasar lo más grande. Cristo va a ser glorificado. Alabado sea el nombre del Señor. Así que la pregunta no es solo cómo esta decisión sirve para el progreso espiritual de otros, cómo esta decisión sirve para el provecho y el gozo de la fe, cómo esta decisión beneficia la obra de Dios, sino sobre todo cómo mi decisión glorifica a Cristo. ¿Quieres ponerte de pie esta tarde para concluir? Para el beneficio de la obra, para seguir siendo fructífero, para seguir dando resultados. Por eso no creo en servir a Dios, porque necesite un ingreso económico. No, el sostenimiento financiero de cualquier ministro en la iglesia de Dios, que se lo dan a quienes servimos a tiempo completo, algunos parcialmente, no es lo que nos debe motivar a nosotros. Si alguien me dice a mí, pastor, y de hecho me han hecho la pregunta, pastor, me han hecho la pregunta y lo he vivido ya. Pastor, si la iglesia pasa por uno de esos momentos en que muchas iglesias pasan, en que no se puede seguir sosteniendo su ministerio, ¿qué haría usted? Bueno, por responsabilidad por mi familia, buscaría una manera de ingresar, ¿cierto? De recibir algunos ingresos. Pero seguiría pastoreando, seguiría predicando. Algo que tengo claro en mi vida, mi respuesta al llamado del Señor no fue porque necesitaba dinero, porque si la necesidad fuera dinero, this is not the place. Hay muchas otras opciones para hacer dinero, muchísimas otras opciones. Eso, lo que nos motiva a nosotros no puede ser eso, y en el momento en que sea eso, la persona que sirve al Señor con integridad, lo que se interesa es en el progreso espiritual de otros, en el beneficio para la obra, ya sea que yo reciba beneficio o no, ya sea que constituya un sacrificio para mí, lo voy a seguir haciendo porque a eso me llamó el Señor. Y yo sé que esa no es la manera en que queremos vivir, pero he aprendido algo. Dani, y eso fue lo que me motivó el email que mandé a principio de la semana. Porque eso no es lo más importante para mí. No. He aprendido algo. Quizás no es la manera más anhelada de vivir. Quizás no sea la manera más anhelada de vivir. Yo sé que no es común. Vivir sacrificialmente, en entrega. Pero he aprendido algo. Sin dudas, es la manera más elevada de vivir. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Qué pasaría si nosotros buscamos alinear nuestras vidas con esta perspectiva? ¿Qué cree usted que va a pasar en el reino de Dios, en la obra de Dios? Si somos diligentes en entender esto y aplicar esto. Algunos de ustedes están en un proceso de decisiones, en etapas, momentos de decidir. Tenía esa conversación con Dani también esta semana. Piensa en otros. No se trata solamente de ti. ¿Por qué haces lo que haces? ¿Tienes el beneficio espiritual de otros en tu mente? ¿Te importa eso? ¿O haces lo que haces porque lo que quieres es lo que puede aportar a tu vida? Esa es la forma más egoísta de vivir. Bien alejada, aunque te pongas un letrero en el pecho que diga soy cristiano de hueso colorado. Egoísmo. Y todo lo que haces y lo que buscas es lo tuyo.
Yo solamente digo, vamos a ver nuestras vidas y vamos a hacer un alto y vamos a mirar. Si la excelencia que yo pongo en las cosas de mi casa y en mis asuntos personales, y le propongo esto a todos los que sirven, si todo esto que yo pongo aquí, energía, talento, excelencia en esto, lo tengo al mismo nivel en las cosas de Dios. Porque si no tenemos un problema que necesitamos resolver, y gracias a Dios el apóstol Pablo nos dice cómo. ¿No? Piensa en otros. Dice, el contraste tan grande entre el cristianismo y las demás, y muchas religiones y posturas filosóficas, lo que sea, la forma y el modo de la cultura. Piensa en otros, piensa en el beneficio, piensa en la obra de Dios. Y si eso no te motiva, si eso no te inspira, aunque espero que sí, pon tus ojos en Cristo, piensa en Cristo, piensa en la gloria de Cristo, piensa en lo que significa para Cristo. Y entonces, reconsidera, reenfoca, ora al Señor. Porque cuando Dios obra en mi vida para bendecir a otros y bendecir su obra, el resultado final no es mi conocimiento, no es mi reconocimiento. El resultado final es la gloria de Cristo. Hace unos años atrás, cuando hacía assessments para New Church Planters, plantadores de iglesia, con la convención, un pastor, un hombre que decidió entrar tarde en el ministerio, tarde en la vida en el ministerio, yo le pregunté, ¿cuándo recibiste el llamado? Oh, yo recibí el llamado cuando era jovencito y fui al seminario y todo, pero me enfoqué en mi vida, en trabajar y producir para en algún momento retirarme y poder servir al Señor, y ya con mi familia establecida, todo cómodo alrededor de mi vida, sin tener las presiones de tantas cosas materiales. Le digo, ¿y qué pasó? Porque ahora tiene 70 años. Lo que pasa fue que empecé a trabajar y a ingresar dinero, ganancias, tener ganancias y por aquí, por allá, y empecé a endeudarme y empecé a comprar por aquí, empecé a comprar por allá, y entonces el plan que tenía se me fue extendiendo y ahora que me estoy retirando, ahora ya tengo todo en orden. ¿Sabe qué no tenía en orden? Entre otras cosas, su salud. 2 años después falleció, 3 años después falleció. Y entonces, ¿por qué ahora en el retiro? Dice, bueno, porque ahora en el retiro también trabajar como pastor me puede ayudar un poquito a mí financieramente. Yo le dije, admiro tu sinceridad. En serio, se lo dije, admiro tu sinceridad. Pero hay varias cosas que no encajan aquí en este proceso. Y esta última le pone la tapa al pomo. De todas formas, pastoreó, sí, porque la convención no es quien hace pastores ni nada de eso, hacemos nuestro trabajo. Pero qué triste llegar al final de nuestra vida o pensar que no voy a servir a Dios porque me resulten beneficios. Y Pablo nos dice hoy, no se trata en beneficios tuyos, es para el bien de otros. Qué lindo sería el mundo, ¿cierto? Qué linda sería la iglesia. ¿Sabe cómo puede experimentar el mundo esta belleza? Cuando la iglesia viva esa belleza. Así de sencillo. Vamos a orar. Padre, gracias. 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 Gracias, Padre. Gracias por mostrarnos con claridad en tu palabra lo que quieres de nosotros.
Ayúdanos, ayúdanos, Señor, a ser fieles, a no solamente recibir aquí ideas y conceptos, sino llevarlo a la práctica, llevarlo a la vida diaria, a la experiencia diaria. No por nuestra fuerza nos es imposible, ni por nuestra capacidad, pero por Cristo en nosotros. Ayúdanos, Dios, a escoger cuando sea necesario lo sacrificial por el bien de otros. Especialmente oro por los padres, por las familias, las decisiones que tienen que tomar. Padre, que piensen en el bienestar espiritual de sus hijos. No solamente las decisiones que tienen que tomar, sino las conversaciones que sostienen en el hogar. No solamente las conversaciones, sino la forma en que conversan y encuentran decisiones en el hogar. Piensen en el provecho, en el avance espiritual de sus hijos. Ayúdanos a vivir de esa manera. Ayúdanos, Señora, a dar prioridad, aunque implique sacrificio, a lo que resulta en beneficio de tu obra. Y, Señor, sobre todo, más que todo, que resulta en que Cristo sea conocido, que Cristo sea glorificado, en su gloria, Dios, en su gloria. Gracias por tu palabra. Y ahora te ruego que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con cada uno de los aquí presentes, con cada hogar aquí representado y con todo el pueblo de Dios, ahora y por los siglos de los siglos. Y el pueblo de Dios dice: amén.